Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur, siendo este ya nuestro 10º capítulo. Como siempre, estoy aquí con Senko. Senko, ¿cómo estás? Hola Jaque, bien y tú, ¿cómo estás? ¿Listo para hacer este nuevo capítulo? Emocionado, ya llevamos 10, este sería el 10º capítulo, llevamos 9. Y contento por tener aquí también a un invitado, espero que lo presentes. Así es, procedo a presentarlo. Estamos aquí con Max Bustos. Max Bustos es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Max? Aquí, muchas gracias Jaque, muchas gracias Senko por invitarme a su programa. Estoy emocionado. Siento que es importante hablar también de política exterior y también ver todo este tipo de relaciones geopolíticas que ocurren y siempre es bueno conversarlo con amigos, nunca está de más. Claro. Así es. Senko, ¿por qué no nos cuentas qué tenemos en tabla para el día de hoy? Bueno, la tabla del día de hoy está bastante interesante, a mí me gusta mucho. Vamos a hablar primero sobre el caso de este joven que hace poco tiempo se pensaba, o lo que estaban diciendo los medios, es que fue brutalmente golpeado en Madrid, pero resulta que parece que la realidad es otra. Después vamos a tocar el tema de Bolsonaro, de las movilizaciones que han existido en Brasil a favor y en contra de él, por todo su tema con la Corte Suprema del país. Y finalmente vamos a retomar el tema de Afganistán desde que lo dejamos la última vez que hablamos de este país. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos con todo, creo yo. Bueno, entonces procedamos con el primer tema, esta situación tan polémica, ¿verdad? Que ocurrió en España, en Malasaña, si no me equivoco, donde se supone que un joven había sufrido una brutal agresión por motivos de homofobia, una agresión grupal, ¿verdad? Se hizo muy, muy polémico, muchas autoridades del país lo tomaron bastante personal y levantaron una bandera política, apuntaron con el dedo a sectores de la derecha más conservadores y tradicionalistas como Vox, por ejemplo, debido a que se supone que esta homofobia estaría aumentando ferozmente en España por culpa de la ultra, hiper, mega derecha, ¿verdad? Pero al parecer esto no fue así. Max, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? Bueno, lo que les puedo comentar con respecto a este tema es que principalmente todo esto fue una invención. Esto fue una denuncia que se hace el día domingo pasado, donde se detalla esta situación de haber sido víctima de un grupo de encapuchados por parte de un joven en Malasaña. Pero posteriormente, ayer principalmente, sale a la luz de que esto fue un acto consensuado, ya que estaba encubriendo un acto de sadomasoquismo que tenía con su pareja. Entonces, la diferencia que hubo con toda esta situación es que intentó decir una cosa para ocultar algo que está penado por la ley española, y llevó a un conflicto político que actualmente está aún en desarrollo y que acarrea consecuencias que son gravísimas, ya que esto, como al ser un falso delito, si mal no recuerdo, ¿qué dice el Código Penal de España con respecto a esto? El que ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, que este es el artículo 457, que tiene relación con el tema de la simulación de un delito, el artículo 456 del Código Penal español, simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de 6 a 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente la persona que denunció esto de manera fraudulenta pueda terminar en la cárcel 6 a 12 meses. Solo por, Uh, por claro. fingir, por simular este tipo Por de ocultar delito. este acto sadomasoquista, claro. Exactamente, que no olvidar tampoco las dimensiones en las que ocurre este ataque, que estamos hablando del contexto de que estas organizaciones LGBT y que les gusta como defender este tipo de causas, estas minorías, salen a protestar constantemente para hablar del tema de sus derechos, algo que se ha vuelto bastante común no solamente en España, también se ha vuelto común acá en Latinoamérica. Exacto. Entonces, en ese contexto ocurre todo esto y tenemos ese detalle, de por así decirlo, de que sale una persona hablando de que tiene escrito maricón con Claro. cuchillo en una nalga, con una cruz invertida. Ujú.
y que lo denuncia como un acto de odio. Y al final resulta que no es un acto de odio, es para encubrir una relación sadomasoquista. Exacto, y de hecho esta relación sadomasoquista ni siquiera fue con la pareja. Y estoy leyendo una noticia de abc.es, un Ah, sí. medio digital español, y el chico estaba tan preocupado por esto, inventó toda esta acusación de que 8 personas lo habían agredido por ser homosexual, pero sin embargo lo que resultó fue que él tuvo un encuentro sexual con 2 personas, a escondidas evidentemente de su pareja, no quería que su pareja se enterara, y lo dejaron marcado con un cuchillo, como Max acaba de decir. Por lo tanto, su pareja en algún momento se iba a enterar, y prefirió inventar toda esta situación que terminó teniendo una gran consecuencia política en España. Senko, no sé si sabes lo que ocurrió en relación a este tema y sus consecuencias políticas. Bueno, me imagino, y he sabido que se generaron intentos de hacer banderazos y movimientos para hacer ruido, porque la situación, si uno la toma como lo dice en la noticia, por supuesto que es preocupante. Que anden 8 encapuchados en las calles de Madrid buscando gente homosexual para atacarla, pero ese no es el caso. Ese no es el caso, y por lo tanto por así decirlo, envenena todo lo que haya tratado de... Bueno, no tratado, como sabemos, las intenciones del joven era básicamente esconder su mentira, esconder ni siquiera su homosexualidad, sino que esconder ¿cómo se llama? ¿Infidelidad? Exactamente, esconder su infidelidad y su acto de sadomasoquismo. Entonces, es parecido. De hecho, me recuerda un poco al tema de Rojas Vade, de que empieza una mentira, y esa mentira va agrandándose hasta que la cuestión simplemente colapsa. Como una bola de nieve. Exacto, como una bola de nieve. Y obviamente no es novedoso que un tema que al principio sonaba bastante preocupante haya sido tomado por grupos LGBT y grupos de la izquierda progresista, para un intento de victimización. Es natural. No sé si tú tienes más información al respecto, Jaque. Así es, de hecho, bueno, esta ha sido la noticia de la semana en España. Hoy día estamos a 9 de septiembre. Jueves 9 de septiembre, y mañana 10, el presidente Pedro Sánchez, cuando estaba todo esto, ¿verdad?, en el punto más álgido de la polémica, solicitó a sus ministros y otras entidades políticas una reunión para este viernes para tratar los delitos de odio. Claro. Y llama bastante la atención el hecho de que ya se supo que este supuesto ataque había sido todo inventado por el chico, que no hubo ataque, que no anda un grupo persiguiendo homosexuales en España. Sin embargo, la reunión contra los supuestos delitos de odio va de todas maneras. Y esto ya es bastante llamativo porque toda la izquierda progre en España utilizó esta situación para pegarle a los sectores más conservadores, para decir que los conservadores estaban creando, ¿verdad?, o estaban propiciando que estas situaciones ocurrieran en España, y por lo tanto debíamos hacer leyes contra delitos de odio para censurar ciertos tipos de discursos que terminan siendo leyes mordazas que la izquierda está impulsando principalmente en Occidente contra precisamente los sectores más de derecha de la sociedad, y no con un fin de proteger a la ciudadanía de los delitos de odio, sino más bien con un fin de censurar posturas políticas conservadoras totalmente legítimas. Entonces, pareciera que los sectores de izquierda en este país están instrumentalizando esta situación, incluso ahora que se supo que es totalmente falso. Están tratando de acallar las voces que están diciendo abiertamente, oigan, esto no ocurrió, de manera de poder seguir aprovechando el vuelo que esto les produjo para seguir impulsando sus leyes contra delitos de odio. De hecho, quisiera acotar algo ahí, Jaque, que pese a todo, al hecho de... ocurrió una situación bastante similar a lo que ocurrió acá en Chile cuando se supo el tema de cuando Rojas Vade fue pillado con respecto al tema de su supuesto cáncer. En España pasó algo similar. Los colectivos LGBT ya anunciaron que van a mantener las protestas. El movimiento Marica Madrid, Marica con K de hecho, ya avisaron que ha habido agresiones, que porque han seguido habiendo agresiones en estos últimos días, no cuentan lo que había ocurrido en Madrid, sino que en Toledo, Melilla, Castellón, Vitoria, porque mataron a Samuel por ser maricón, ese tipo de cosas. Esos mensajes más o menos que siempre se publican cuando ocurren este tipo de eventos, y como que se tienen que caer, entonces tienen que buscar la víctima anterior para revivirla, por así decirlo. Claro, para reivindicar el discurso.
Exactamente, entonces como que A mí me... mantienen las protestas, y de hecho el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, la COGAM, también anunció que la convocatoria el sábado, que se va a hacer en la Puerta del Sol de Madrid, se mantiene. Y de hecho, menciona a la presidenta, Carmen García de Merlo, la presidenta del COGAM, menciona, el caso de este chico ha sido como cuando te pinchan y reaccionas por lo brutal que parecía. Pero la realidad es que las víctimas están ahí, se producen todos los días en todas partes. O sea, igual como que perdemos esta figura icónica y es como, bueno, tenemos que bajarlo a algo más general y más ambiguo, cosa de que la gente intente seguir a favor nuestro. Es una lata que al final porque aquí no le vamos a echar la culpa a la prensa ni nada, porque obviamente... Una denuncia falsa. Claro, la noticia es falsa, pero porque el joven dijo que mintió y la policía le creyó su mentira por un tiempo. Eventualmente yo creo que salió a la luz porque seguramente su historia empezó a tener incongruencias, cosas así. De hecho, terminan pillando esto porque empiezan a revisar las cámaras de seguridad y empiezan a cotejar de que no calzan los tiempos de las cosas que supuestamente ocurrieron. Entonces, como que no había coincidencia entre el discurso de la persona y lo que decían los testigos y las cámaras de seguridad. Porque de hecho, ese era el problema. No habían testigos y cámaras de seguridad que pudiesen afirmar o sostener, lógicamente, el hecho de la agresión que habría ocurrido en Madrid. Exacto, de hecho, el tipo, cuando se le preguntaron sobre las características de sus agresores, dijo que no podía dar características porque estaban todos encapuchados. Sin embargo, cometió un error porque dijo que le gritaban insultos. Todos nosotros conocemos el acento español y sabemos también que en España están existiendo muchos ataques por parte de inmigrantes. Entonces la policía le dijo que si sus agresores eran españoles o tenían un acento extranjero. Y tampoco supo decir, o sea, de 8 personas que le insultaban, no alcanzó a detectar el acento, no las características físicas, ¿verdad? Sino si es que los tipos tenían o no el acento español. Y es como tan notorio, es tan notorio el tema de que hay características en los casos de las agresiones que se mantienen, entonces igual están frescos, exacto, por así decirlo. Además, claro, que al ser un hecho también... es que al ser un hecho traumático, esas cosas quedan en la cabeza, entonces sería mucho más, comillas, fácil, aunque si hubiese sido una agresión real no sería fácil realmente, poder manifestarlo. A mí lo que me llama la atención en esta noticia es cómo se puso de inmediato en marcha la maquinaria que la izquierda tiene armada de tan buen nivel, lamentablemente para nosotros y también para ellos, en cuanto a impulsar agendas, porque esto sucedió inmediatamente. Todos los políticos de izquierda y de la centro derecha cobarde se cuadraron con el tema, empezaron a impulsar agendas, los medios de comunicación difundieron esto en todos los países, no solamente en España. Sin embargo, ahora que se sabe que es mentira, yo les digo, ustedes revisan en Google, por cada noticia que hay asumiendo que es mentira, hay 10 diciendo que en España están existiendo ataques homofóbicos por lo que le supuestamente ocurrió a este chico. Entonces se activó la maquinaria política, la maquinaria mediática, y así como ustedes han dicho, hay también banderazos ahora en España de los grupos, los colectivos que están realizando banderazos, realizando manifestaciones, y de esa manera se puede impulsar una agenda sobre una mentira. Jaque, claro. ¿Tú sabes lo que le dijo Podemos a Vox? Porque imagínate, Vox no tenía nada que ver y le escribieron literalmente a Vox lo siguiente. Espera, Vox, para los que no saben, Podemos es partido bien de izquierda en España y Vox bien de derecha. Sí, Vox sería equivalente con el Partido Republicano acá en Chile, y Podemos es el partido padre del Frente Amplio y gran parte de lo que es como el Foro Sao Paulo a grandes rasgos. Claro. Pero bueno, Vox... literalmente Podemos le escribió en redes sociales a Vox que ellos han sembrado el país de odio contra un colectivo que sufre violentas agresiones en nuestras calles. Los delitos de odio contra el colectivo LGBT se han incrementado en un 43% durante este primer semestre. Que este árbol no nos impida ver el bosque. Exacto, entonces de alguna u otra manera esta agresión falsa es culpa de la derecha. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahora ¿a qué le echamos la culpa? Así tienen que estar sintiéndose exacto. La izquierda española, claro. Bueno, Senko, me gustaría que avanzáramos hacia el siguiente tema,
¿Cuál era el siguiente tema que teníamos en tabla? El siguiente tema es sobre Bolsonaro, las marchas que están a favor y en contra de él en Brasil, que ya llevan meses en realidad, y todo el problema institucional que podría existir ahí entre la presidencia y la Corte Suprema del país. Así es como mucha gente tal vez lo debe saber, pero no tantas, porque nuestros medios de comunicación no muestran las manifestaciones masivas en apoyo de un presidente cuando este presidente es de derecha. El día 7 de septiembre, hace 2 días, hoy día es 9 de septiembre, fue el Día de la Patria, en Brasil el Día de la Independencia, ¿verdad? Y Bolsonaro llamó a sus correligionarios, a la gente que lo apoya, a las calles, para que se manifestaran ¿verdad? En favor de ciertos principios que él está defendiendo, porque en Brasil está sucediendo una situación bastante interesante y de la cual en Chile se sabe poco, y es que desde que Bolsonaro asumió, y algunas activistas de derecha en Brasil lo han dicho, como Sarah Winter, ha sido un presidente más bien simbólico antes que caracterizado por su enorme poder político. ¿Por qué? Porque Brasil tuvo muchísimos gobiernos seguidos de la izquierda brasileña, y los gobiernos de izquierda no pasan en vano. Pasó aquí en Chile cuando gobernó Bachelet 2 veces. Bachelet construyó una maquinaria en el Estado de manera que cuando Bachelet saliera, la izquierda pudiera refugiarse en esa institucionalidad y hacerle la pelea al siguiente presidente. Y algo así ocurrió en Brasil, con la agravante de que esa maquinaria se construyó en el poder judicial, que valga la redundancia, es muy poderoso porque es el poder del Estado que tiene la capacidad para mandar gente a la cárcel. Y este poder judicial, el Tribunal Supremo Federal, que es como la Corte Suprema en Chile, está dominado por jueces que todos son siempre cercanos al partido de Lula da Silva. De hecho, fueron estos jueces los que finalmente sacaron a Lula da Silva de la cárcel y que le permitieron que ahora Lula da Silva pueda presentarse. Por lo tanto, hay todo un enfrentamiento entre Bolsonaro, el Poder Ejecutivo, y la Corte Suprema, el Tribunal Federal Supremo de Brasil, que es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial se ha opuesto a todas las medidas que Bolsonaro ha tenido. Por ejemplo, Bolsonaro no estaba a favor de encerrar a Brasil cuando llegó ¿verdad? Todo el tema del el COVID, y los alcaldes y gobernadores sí llevaron todo esto al Tribunal Supremo Federal, y el Tribunal Supremo Federal falló en contra de Bolsonaro y a favor del cierre, ¿verdad?, de la economía, y la izquierda terminó ganando, imponiendo sus ideas, que si bien no ganaron en el Ejecutivo, terminaron imponiéndolas a través del Tribunal Federal Supremo, que en Brasil tiene mucho poder político. Max, ¿qué sabes de este tema? Bueno, principalmente está el tema de que hace poco los camioneros hicieron un paro por Bolsonaro, se tomaron las vías brasileñas, y Bolsonaro tuvo que pedirles por favor que las liberaran, así como gracias por apoyarme, pero por favor suelten las carreteras. Es complejo el tema de cómo se ha construido todos estos cimientos de poder de la izquierda, al menos en Brasil, principalmente porque los brasileños son los que terminan mandando el eje, son los que mueven normalmente. Hay dos países que normalmente mueven el eje en Latinoamérica a nivel de lo que es el eje político, que uno es Chile y el otro es Brasil. Entonces cuando Brasil se va mucho hacia la izquierda, el eje en general de Latinoamérica completo se mueve más hacia la izquierda, y cuando Chile se mueve hacia la derecha, se mueve todo el resto menos Brasil. Exacto. Y ahora Brasil está teniendo la situación que hace años vivía Chile, que era como de a donde él se mueve el resto. Lo que nos lleva también al escenario de, si bien las convocatorias de Bolsonaro han sido masivas, no han sido tan masivas como debiesen, como se supone debieran ser para un país que cuenta con 221 millones de habitantes, si mal no recuerdo. Son masivas, o sea, estamos hablando de casi unos 150.000, sí, 211 millones. Me estoy aquí haciendo la revisión para corroborar, para entregar bien la información. Entonces, estamos hablando de manifestaciones que, si bien son masivas, no tienen la misma fuerza, no tienen una fuerza tan consistente como para permitirle a Bolsonaro sostenerse de manera completa en el poder. Porque si bien Bolsonaro tiene mucho poder, no tiene tanto poder como han tenido presidentes en el pasado, como Lula o como Dilma. No sé, Senko, ¿qué
¿Qué sabes tú con respecto a este tema? Yo creo que un tema importante dentro de la situación política de Brasil es recordar que, por supuesto, Bolsonaro ganó en elecciones democráticas. Sin embargo, se tiene que enfrentar a nuevas elecciones ya cerca y el país está muy dividido. Son muchos los que apoyan a Bolsonaro aún. No se sabe bien si es una mayoría o no, ya que ha perdido algo de apoyo. Sin embargo, es cercano al 50% y eso es peligroso porque los que no están con Bolsonaro están fuertemente en contra de Bolsonaro. Aquí las posiciones neutras se están haciendo cada vez más pequeñas y los que están en contra de Bolsonaro están muchos pro Lula. Y Lula, como sabemos, estuvo involucrado en casos de corrupciones de la antigua y vieja izquierda brasileña y sigue ahí. Bolsonaro es un hombre de bastante derecha y Lula es un hombre bastante de izquierda y uno muy importante dentro de la historia contemporánea de la izquierda de Latinoamérica. Entonces, yo creo que además del problema institucional que está ocurriendo, también hay una polarización de las opiniones políticas en Brasil. Senko, no hay que olvidar tampoco que Bolsonaro llega al poder porque se hace todo un aparataje con el fiscal de turno para que Lula no sea candidato. O sea, estamos hablando también de una izquierda que se vio obligada a improvisar en ese momento una candidatura presidencial. Bolsonaro también sale bajo ese contexto de gran apoyo, claro, y con una izquierda que estaba obligada a improvisar y que sacaron a Haddad, que era un candidato que nadie conocía y que no se entendía. Era raro, era como un perro verde, como un término futbolístico para aquellos que nos escuchan en este momento. No hay nada más raro que un perro verde. Eso era Haddad, a ese nivel. Y ahora está el tema de Bolsonaro teniendo que terminar de construir su base sólida de apoyo político, pero no pudiendo plasmarlo completamente, porque tiene mucho apoyo en redes. En redes sociales, Bolsonaro es prácticamente una entidad divina. Claro, es hegemónico, por así decirlo. Sí, pero el tema es que cuando uno lo traslada el discurso al terreno, no se refleja tanto el apoyo como sí se refleja en las redes sociales. Y eso a la larga puede llevar al escenario en el cual las encuestas, que acá en Chile han fallado mucho, pero no sabemos cómo funciona allá en Brasil, pero al menos allá le dan un 40% de apoyo ciudadano a Lula, pese a los escándalos de corrupción, pese a estar involucrado literalmente con él estuvo en el escándalo de Petrobras, ¿cierto? De Petrobras, creo que también estuvo con el caso de Odebrecht, si mal no recuerdo, el tema de las constructoras internacionales. Pero, me parece que sí también. Pero el tema es que pese a todo, el pueblo brasileño aún cree en Lula, lo cual habla de cierta dependencia casi a estas figuras mesiánicas que construye la izquierda. Claro, la izquierda y la derecha. Obviamente uno no estando dentro de Brasil, no viviendo la política brasileña, tiene una perspectiva más superficial, pero fuera de Lula y fuera de Bolsonaro, ¿cuáles son los líderes políticos brasileños? Yo veo muy pocos, no hay más. Entonces tenemos un hombre muy de izquierda, un hombre muy de derecha y un país que día a día se polariza y que está tomando, no tomando las calles en un sentido negativo, pero se está yendo a las calles. Vemos también este paro de camioneros que fue bastante corto. Entonces es que aquí tenemos enfrentado, es que Senko, acá tenemos enfrentado a Luis Fux, si mal no recuerdo, ese es el nombre del... Sí, Luis Fux, que es el presidente de la Corte Suprema de Brasil, el encargado de la Corte Suprema de Brasil, y a Jair Bolsonaro, al presidente de la nación. Entonces tenemos confrontadas acá dos fuerzas que no son menores, tal como decía Jaque. El poder judicial brasileño está demasiado infiltrado por esta izquierda progresista radical, y esto conlleva un escenario en el cual compiten el aparataje estatal construido por la izquierda por años, pero que ahora está a favor de Bolsonaro, contra este aparataje judicial que es de izquierda prácticamente. Entonces, claro, que es una herencia de los gobiernos de izquierda que ha tenido Brasil. Sí, y que además le juega en contra a Bolsonaro el tema del manejo de la pandemia. Sí. Que internacionalmente no se ve bien. No sabemos cómo se ve adentro, pero para afuera no. País con más muertes, si no me equivoco, del mundo.
Así es, pero bueno, es un país de todas formas con muchísima Con población, así que muchísima población, de vez sí, en Sí, cuando se claro. saca eso de contexto y Brasil es un país, digamos, tercer mundo. Bueno, No es que tenga un buen sistema de salud por lo demás. exacto, no es una sorpresa que sea uno de los países que más dificultosamente se ha enfrentado a la pandemia. En ese sentido, claro, te encuentro la razón. Aquí tengo Es difícil. sí, sí, tengo un par de ejemplos de enfrentamientos que han existido este año entre los partidarios de Bolsonaro o Bolsonaro mismo y el Poder Judicial. Por ejemplo, en febrero de este año, un diputado dijo, criticó a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo Federal, ¿verdad? De Brasil, eh, por su tendencia izquierdista, por su composición principalmente de jueces que han tenido vinculaciones con el Partido de los Trabajadores en Brasil, y el Tribunal Supremo Federal mandó a que lo arrestaran por prácticas antidemocráticas. Entonces uno es un poco irónico porque terminan encerrando por prácticas democráticas a una persona que critica a un poder del Estado como si esa crítica a ese poder del Estado no Fueron, estuviera a su vez avalada por los derechos y por la exacto, democracia que debería existir en Brasil. Y eso es un ejemplo bastante relevante de la situación, lo politizado que está el poder judicial en Brasil. Otros enfrentamientos que han existido, el Bolsonaro presentó una especie de impeachment, lo que en Estados Unidos sería un impeachment, contra el presidente del Tribunal Supremo Federal en el mes de agosto ante el Senado. Esto se rechazó porque el poder legislativo, y aquí entra el tercer poder, ¿verdad? Tampoco está a favor de Bolsonaro. Y por eso activistas como Sarah Winter decían que Bolsonaro ha sido más un presidente simbólico, un presidente que ha hecho una batalla cultural, pero no ha tenido tanto poder político, porque el poder legislativo lo tuvo en contra. Los cercanos a Bolsonaro, yo estuve presente en una reunión que convocó el Partido Republicano, yo no soy republicano, donde explicaron que prácticamente pidieron prestado un partido para impulsar la candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro está impulsando el partido de Alianza por Brasil para la siguiente candidatura y poder apoyarse con algo que sea un cimiento más sólido que un partido prestado, y que apenas empezaron las claro. críticas a Bolsonaro, le quitaron el piso finalmente. Y básicamente uno de los principales problemas últimamente, y por esto está siendo investigado Bolsonaro actualmente, es porque ya se acercan las elecciones, ¿verdad? Como ustedes bien decían, van a haber dos candidatos principales, las dos figuras principales de la política brasileña, que son Jair Bolsonaro por el lado de la derecha y Lula da Silva, el corrupto expresidente de Brasil, que se supone que las encuestas le dan mucho apoyo, y Bolsonaro acusó que el sistema electrónico de votaciones podía, digamos, corromperse, se podía intervenir en favor de la izquierda. Algo así como lo que ocurrió en Estados Unidos. un discurso similar al de Trump, de hecho, Exacto. Jaque, De hecho, de criticar el proceso eleccionario y el contexto en el cual se da. Entonces, totalmente. Básicamente, eso hizo que nuevamente se enfrentara el poder ejecutivo y el poder judicial, porque el poder judicial, el Tribunal Supremo Federal, aprovechó esta declaración para acusar también a Bolsonaro de prácticas antidemocráticas, porque está criticando el sistema de votación. Entonces parece que cualquier crítica al sistema puede ser penado bajo esta figura de prácticas antidemocráticas que impone el Tribunal Supremo Federal. Claro, es paradójico, porque al final una de las bases de la democracia es la discusión de ideas y es la crítica a las autoridades también. Entonces, si no se puede criticar a una autoridad dentro de una república, da para sospecha. ¿Por qué esta autoridad no quiere ser criticada y se siente libre de cualquier crítica, siendo incluso un delito o existiendo penas o siendo peligroso el siquiera cuestionar sus decisiones? Entonces, es que ahí también hay que ver el tema de que en general la izquierda siempre ha construido esta imagen de que yo, estando en la institucionalidad, puedo criticar cualquier institucionalidad que exista. Puedo criticar al Poder Judicial, puedo criticar al Poder Legislativo, puedo criticar al Poder Ejecutivo, incluso siendo parte de él. Existe esa hipocresía. En la derecha no es tan habitual, no es muy común un líder del peso que tiene Jair Bolsonaro. No es normal que la persona que es de derecha, estando dentro de la institucionalidad, critique a otro poder, porque en general la persona de derecha es respetuosa de la institucionalidad, es respetuosa del orden. Entonces es claro, muy raro, y
si Bolsonaro ha tenido que llegar al punto de decir que esto es prácticamente, de que prácticamente está completamente ideologizado el Poder Judicial, hay que tomarlo en cuenta, porque no es normal, no es común, y para una corriente que históricamente nunca ha sido proclive a denunciar estas clases de cosas, porque en general siempre se ha sido, la derecha en general en Latinoamérica siempre ha sido más bien tibia, Claro. como de aceptar ya, de intentar convivir con estos grupos extremos, de intentar acercarlos. Cuando se hace la denuncia es porque ya la situación pasó varios límites. Y como diría, y tomando un poco prestado a los españoles que estábamos analizando antes, se pasaron 6 pueblos en este caso, sí, se pasaron muchas partes y se tuvo que llegar al punto en el que hay protestas actualmente en Brasil. Y bueno, esperamos, la verdad yo espero que Bolsonaro sea nuevamente presidente de Brasil ya con un partido a su favor que tenga representación al poder legislativo, porque entre el ejecutivo y el legislativo proponen jueces para el poder judicial, que está tomado por la izquierda. Esta misma activista, perdón que la saque por tercera vez, Sarah Winter, pero es que se escribe Sarah Winter con W. Yo le pido a la gente que por favor busque sus videos. Ella también ha sido perseguida y ha denunciado cómo el Tribunal Supremo Federal de Brasil ha perseguido solamente activistas conservadores bajo esta misma figura legal de prácticas antidemocráticas. En relación al apoyo que Bolsonaro está teniendo, es actualmente, de acuerdo a las encuestas, que no sabemos si es confiable, porque la mayoría de los medios de comunicación en Brasil son pro-laboristas, son pro-izquierda, Bolsonaro tendría un 30% de apoyo, y esto sería lo más bajo que Bolsonaro ha estado en su gobierno. Comparémoslo con Sebastián Piñera, que aquí ha estado bajo el 10%. Claro. El mínimo de Bolsonaro es un 30%. Bajo el 5 inclusive a veces. De hecho, llegó un momento en que prácticamente nadie avalaba al presidente Piñera en Chile. Y bueno, esta chica Sarah Winter dijo que cuando Bolsonaro llegó al poder, él tenía 35.000, digamos, puestos para el Estado que él podía nombrar con gente, digamos, de su tendencia política, por su pensamiento de que el Estado debe ser más bien pequeño para modernizarlo. Dijo, no van a ser 35.000, va a ser la mitad, 17.000. Y cuando tenían que nombrar a estas 17.000 personas para que trabajaran en distintos sectores del Estado, se dieron cuenta de que en Brasil la derecha estaba tan atrasada que no habían 17.000 personas para ocupar esos cargos, no habían 17.000 personas de derecha formadas en derecho, en ciencia política, en sociología, en administración pública. Faltaban personas así que trabajaran en Brasil. Eso hizo que gran parte de las personas que trabajan en el Estado de Brasil tampoco sean de derecha. Por lo tanto, Bolsonaro tiene absolutamente todo en contra. Lo único que tiene a favor es, a ver, la gente que ha salido a la calle y las policías, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, que siempre ha sido muy importante tenerlas a su favor porque son los que finalmente pueden ejercer la fuerza. Así que eso, básicamente para cerrar, Bolsonaro también le hizo gran pelea al Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Esta agrupación de izquierdistas latinoamericanos que desde que salió Bolsonaro se han ido a refugiar a México, al Grupo de Puebla, y Bolsonaro está impulsando una iniciativa que se une a la española del Foro de Madrid, ¿verdad? Que está impulsando Santiago Abascal junto a Vox, de una alianza iberoamericana de derecha. Y Bolsonaro creó algo similar que se llama Conferencia de Acción Política Conservadora, que después de Brasil busca expandirse a Argentina y a México, a precisamente los dos países tan relevantes en Latinoamérica por cantidad de población, y que la izquierda se ha refugiado también en esos dos países. Es como el intento que tuvo Piñera en su momento de crear el Grupo de Lima, más o menos, pero llevado de buena manera en este caso. Exacto, llevado de buena manera y con más fuerza, porque Piñera no tiene la fuerza, y el Grupo de Lima lo componía gente como Macri, como Duque, que no han tenido la fuerza para imponerse a la izquierda de sus países. Senko, nos queda poco tiempo, pasemos rápidamente al último tema. ¿Cuál era el último tema en tabla? En el último tema de la tabla vamos a hablar sobre la situación actual en Afganistán, desde lo último que tocamos, que fueron la retirada de las tropas estadounidenses del país. Así es. Bueno, como bien decía Senko, la última vez que nosotros hablamos de Afganistán, me parece que este es el tercer capítulo donde nosotros tocamos este tema. Me parece. Hablamos hasta
¿verdad? La decisión de Biden y anteriormente que era, ¿verdad?, de Trump, de retirar las tropas de Afganistán. El último militar de Estados Unidos se había retirado ya para el 31 de agosto. Ya han pasado aproximadamente 10 días desde que se retiró el último militar de Estados Unidos y gran parte militares de la OTAN. Por lo tanto, me gustaría que nos contaras, Max o Senko, cómo ha sido la situación en estos 10 primeros días de los talibanes al poder en Afganistán. O sea, yo creo que te podría conversar más del hecho de que los chinos ya avisaron de que van a donar millones a Afganistán, pero es como, vamos a pasar dinero y además es posible que se escapen algunos terroristas. Esto lo publicó la Deutsche Welle hace algunos días atrás, de que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció que Pekín le va a donar 31 millones de dólares en cereales y vacunas a Afganistán. Pero además alertaron que existe un peligro latente de que los terroristas que están viviendo en este momento en Afganistán, que están siendo parcialmente amparados porque no existe un amparo así como de institucionalizado. Claro, exacto. Es posible que escapen a los países vecinos y se puedan infiltrar. ¿Lo dijeron los mismos chinos? Lo dijeron los mismos chinos. Entonces estamos hablando de un escenario en el cual esto ya se puede empezar a ramificar y el acuerdo original que tenía Trump con los talibanes se puede estar rompiendo. Es posible. Porque yo creo que esto ya lo deben haber mencionado en algún momento, pero Trump tenía un acuerdo original de intentar sacar tropas de Afganistán. Uh-huh. Y para eso hizo trato con los talibanes de una manera en la cual los talibanes aseguraron que no iban a promover actividades terroristas en Estados Unidos ni en el resto del mundo. En el resto del mundo por un periodo de tiempo, pero en Estados Unidos así como definitivamente. Claro. Entonces se genera esta situación en la cual Afganistán posiblemente no lo haga, pero sí afganos se vayan a otros países a generar estas situaciones. Exacto, uno de los motivos, de hecho, por los cuales China quiere congraciarse, quiere tener buenas relaciones con los talibanes, bueno, son dos motivos. Primero, China y Afganistán limitan, más bien un puente bastante angosto de territorio, pero son dos países que limitan. Y en esta zona, en la cual Afganistán y China limitan, existen los uigures, ¿verdad? Esta etnia en China que el gobierno chino le está haciendo la pelea, literalmente lo está enviando a campos de concentración. Se dice que China quiere congraciarse con los talibanes para evitar que los talibanes puedan prestar apoyo a esta etnia que de alguna manera quiere presentar resistencia ante el avance totalitario del gobierno chino. Y otro de los motivos es que si ustedes analizan el mapa, Afganistán le sirve a China como un mapa perfecto, como un enlace perfecto para unir el territorio chino con lo que es Medio Oriente. Por lo tanto, pueden incluir a Afganistán en esta ruta de la seda y pueden utilizar a Afganistán como un puente para llegar a un aliado estratégico en el Medio Oriente un aliado estratégico de China en el Medio Oriente, que es Irán, ¿verdad? Entonces, por estos dos motivos, para evitar apoyo a los uigures y para acercarse a Medio Oriente, sería que China quiere llevarse también con los talibanes. No, y si tú tienes a Irán, tienes a Afganistán y tienes a China, tú puedes formar una especie de cinturón que rodea a la India, que es un país con el que China tiene muchos conflictos. Exacto, y las principales bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente estaban en Afganistán, y ahora se fueron. Por lo tanto, Estados Unidos pierde un enclave geopolítico muy relevante en Medio Oriente, y eso básicamente es como jugar Go, ¿verdad?, de los chinos. Bueno, los chinos terminan dando vuelta a las piezas y si terminan por acercarse a los talibanes, bueno, le ganan la partida en Medio Oriente a Estados Unidos, que terminarían con su único aliado, que sería Israel. Bueno, y es bastante ilegítimo. Aprovechando que mencionan a Estados Unidos, ¿ustedes saben cuánto desperdició el gobierno al tener que escapar? Según el Wall Street Journal, el gobierno desperdició al menos 2.400 millones de dólares americanos en activos que no se utilizaron, fueron destruidos, se mantuvieron mal. Entonces se acusa en este momento también, por parte de la prensa en este momento en Estados Unidos, de que dejaron a Afganistán plagado de fábricas, escuelas y oficinas en mal estado, deteriorados. Claro. Entonces, porque no olvidar también la cantidad de armamento, porque la evacuación que se hizo por parte de Estados Unidos iba siendo coordinada durante Trump, por así decirlo,
Estaba Exacto. planificada, tenía una ejecución más o menos lógica, pero con Biden ese plan como que algo pasó con ese plan y dejaron un montón de elementos militares así como porque sí y nos vamos y Exactamente. estamos hablando de un escenario que puede ser complicado en el futuro en caso de que los talibanes no sean capaces de conservar el poder, que de hecho la esperanza de paz que existe en esa región geopolítica es que Afganistán mantenga la paz por medio de la fuerza de los talibanes, o sea, se les confía a estos protectores de terroristas que mantengan la paz. Lamentablemente, porque hay un vacío de poder en ese país, especialmente desde que se retiró de Estados Unidos y lo está llenando los talibanes. Yo creo que finalmente lo que hizo China, mal que mal, es una acción bastante astuta. Se sabe que los talibanes van a quedarse en el poder, no hay manera de que se les saque de ahí. Se intentó por 20 años y finalmente todo volvió a un gobierno de los talibanes. Bueno, de hecho los chinos también, uno de los portavoces de la Cancillería china, que es Wenbin, también apuntaba que desde el gobierno chino se respeta la independencia y se apoya la elección del pueblo afgano acorde a su situación nacional. La elección del pueblo afgano. Sí, ese es el lenguaje que se está manejando. También afirmaron que los talibanes son una fuerza militar y política crucial en Afganistán y que espera que ellos desempeñen un papel importante en un futuro proceso de paz en la región. O sea, como te venía diciendo antes, o sea, se espera que aquellos que fomentaron el terrorismo de manera internacional amparando grupos como Al-Qaeda, de alguna forma mágica ahora sean los salvaguardas de la paz. Mira, Me llama bastante la atención eso, porque no sé si ustedes saben, pero a ver, se fue Estados Unidos de Afganistán y de inmediato revivió ISIS, ¿verdad? Y volvimos a saber de ISIS. Y parece que, claro, ISIS-K, los talibanes no se llevan tan bien con ISIS. Y por lo tanto, al parecer ahora Estados Unidos, que combatió a los talibanes, va a tener que volver a aliarse con los talibanes. Para combatir y no es primera vez que Estados Unidos se alía con los talibanes, porque muchas fuentes como RT, por ejemplo, han denunciado que básicamente los talibanes son un Frankenstein de Estados Unidos, porque los talibanes antes de que Estados Unidos llegara eran tribus, ¿verdad?, que vivían en las montañas, que tenían pequeñas peleas tribales. Sin embargo, frente a la expansión de la Unión Soviética, la CIA fue a Afganistán a armar a los talibanes para frenar el avance soviético, y después de que los armaron, esta creación se les volvió en su contra. Y ahora la verdad es que están más armados que nunca, porque junto con el hecho de que a Estados Unidos se le olvidaron miles de millones de dólares en armamento, está el hecho de que Estados Unidos invirtió otros miles de millones de dólares en el armamento de las Fuerzas Armadas de Afganistán, que se supone que iban a limitar el avance talibán y que terminaron todas desertando porque al parecer no estaban tan bien preparadas. Y todo el armamento, ¿verdad? Fuerza Aérea de Afganistán, incluso, ahora está todo a favor de los talibanes. Y Estados Unidos está empezando a negociar con los talibanes para ver si es que los talibanes, ahora que se tomaron el poder, pueden frenar el avance de ISIS, que revivió justo ahora que Estados Unidos se retira. De hecho, para precisar los elementos que se están quedando, hay un listado del Wall Street Journal de los elementos que Estados Unidos habría dejado, algunos de los más como proyectos que quedaron ahí como votados, por así decirlo, que están los aviones G-222, está un hotel de lujo en Kabul que costó 85 millones de dólares. Un hotel de lujo. Sí, todos estos elementos dejados por Estados Unidos. Escáneres de vehículos para los cruces fronterizos de Sher Khan Bandar y Torkham, que costaron 5.6 millones de dólares. Una granja y laboratorio de cabras de Cachemira en Herat, que costaron 2,3 millones de dólares. Estamos hablando también del complejo de la Policía Nacional Afgana en Kunduz, 1.7 billones de dólares. O sea, estamos hablando literalmente de inversiones norteamericanas. Hasta un sistema de energía eléctrica en la ciudad de Khost, 1.6 millones de dólares invertidos por el gobierno norteamericano, que quedaron a manos de los talibanes, al igual que una instalación de almacenamiento agrícola comunitaria en Alingar, que costó 771 mil dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero que ha sido votado
por 20 años. Y por años, o sea, Claro. proyectos fallidos en este caso que ahora van a ser utilizados por los talibanes. Así es, al parecer fue un muy mal negocio, aunque yo les recomiendo a toda la gente que nos escucha que busquen el video de Julian Assange, donde él explica, es una teoría, no tiene por qué ser verdad, pero podrían escucharla, que lo que se buscaba en Afganistán nunca ha sido ganar una guerra, porque la verdad fue bastante ridículo como un ejército tan poderoso como el norteamericano no pudo ganarle a un par de personas con, está bien, fusiles de asalto, pero con un conocimiento tan... digamos, poco avanzado, tan atrasado en lo que es estrategia militar con tan poca tecnología, y fueron ganando cada vez más fuerza, y misteriosamente con toda esta tecnología Estados Unidos no pudo ganar la guerra. A mí me llama mucho la atención, con cámaras infrarrojas, ¿verdad? Que los pueden encontrar en cualquier lugar donde estén, con miles de millones de dólares. Y Afganistán, toda la economía de Afganistán son 20.000 millones de dólares. Es que ahí permíteme interrumpirte, porque la historia nos ha enseñado siempre que el grupo que conoce mejor la zona siempre termina ganando. Cuando Chile hizo su expansión hacia el norte y conquistó Tacna, conquistó Arica y conquistó Lima, y posteriormente no pudo pasar más allá porque la sierra peruana la conocían muy bien los guerrilleros, no el batallón chileno. Pero si Chile llegó más allá de la sierra, llegó a Lima. No, pero fue por naval. Exacto. No por el lado amazónico. Sí, claro. A eso es lo que voy. Entonces, hay elementos históricos también. Por ejemplo, la guerra que el Vietnam soviético, que se llama, cuando pierden Afganistán la URSS, eso se produce porque estos conjuntos de talibanes, estos conjuntos de extremistas, por así decirlo, de islamistas extremos que están siendo formados por Estados Unidos y por la CIA, conocían mejor el territorio que los que esta nacionalidad creada por los soviéticos. Entonces, ha ocurrido en el pasado y es probable que en unos años más también ocurra algo bastante similar y uno diga cómo un ejército grande con un montón de conocimiento espacial, con un montón de herramientas, pierde ante un grupo de campesinos, que de hecho el ejemplo más claro es Vietnam. Exacto. Claro, y de hecho, pero es que el problema es que yo comparto tu punto, pero el problema es que Estados Unidos en un punto y en varios puntos de estos 20 años controló básicamente todo el territorio afgano, y eventualmente empezaron a salir estos reaccionarios del talibán que a resucitar este proyecto político que tenían del fundamentalismo islámico. Claro. Sin embargo, Estados Unidos logró el control territorial, o una gran mayoría del control territorial en el 2001, 2002. Sí, pero no olvidar que esa estabilidad que consiguió también fue haciendo tratos con señores de la guerra, con un montón de conjuntos más bien pequeños que presionaban a la zona. Entonces estamos hablando de que esa clase de balances que uno hace por medio de tratos, es como hacer un trato con el diablo en ese sentido. Se va a mantener hasta cierto punto, pero apenas el diablo te pueda tirar las patas, como se dice acá, lo va a hacer. Y en este caso, los señores de la guerra, al ver que esta situación de que los gringos, los norteamericanos se estaban retirando, es como, perfecto, busquemos un nuevo señor para mantener la situación, porque yo ya estoy ganando buen dinero, estoy ganando bien en camellos, como diría un amigo. Así, bueno, para ir cerrando, la ONU y las organizaciones internacionales, en mi opinión, han hecho el ridículo. La ONU le pidió a los talibanes que formaran un gobierno inclusivo. Y los talibanes, algo que me da un poco de risa, que los talibanes respondieron que efectivamente ellos iban a hacer un gobierno inclusivo. ¿Y a qué le llaman ellos un gobierno inclusivo? A que distintas etnias que son parte de Afganistán van a poder ser parte del gobierno, tribus también, e incluso son tan inclusivos que permitirían que las mujeres trabajen en algunos organismos gubernamentales. Pero si ahora están permitiendo, Jaque, perdona que te interrumpa, pero actualmente en las universidades las mujeres están en un lado, hay una cortina, y los hombres están en el otro lado, y así están impartiendo clase. Lo cual uno puede decir desde Chile, eso es muy conservador, pero es que los talibanes que nosotros pensábamos es que nada de que las mujeres van a ir a la universidad, o sea... No, si lo que están haciendo es progresista dentro del marco de los talibanes. Claro. Dentro del marco que les permite el propio radicalismo del Islam que ellos conciben. O sea, ellos llegaron a la ciudad y lo primero que hicieron fueron pintar a las modelos que estaban en las boutiques, en los centros de venta de lencería femenina, de un montón de cosas en general. Entonces, como que llegaron y lo primero que hicieron fue pintar de gris a todas y cada una de las figuras femeninas que se pillaron en la calle. Así es.
Es un escenario en parte que Sí, al parecer los talibanes, bueno, siguen siendo extremadamente conservadores, pero quizás no tanto como lo eran hace 30 años. Quizás por lo mismo el Estado Islámico se está levantando contra ellos. Así es, En todo sí que caso, si pareciera que es los por eso. talibanes se están transformando de facto en un mal menor en en la zona. Afganistán en comparación al Estado Islámico, claramente. Mm. Y bueno, para ir cerrando, a ver, China se ha acercado, ¿verdad? Como ya dijimos, a los talibanes. Los talibanes están teniendo un gobierno inclusivo, dentro de lo que se puede llamar inclusivo. Al parecer, esto está dejando un poquito más conforme a las organizaciones internacionales. Hay algunas manifestaciones de mujeres que, si hace 30 años se dispersaban a balazos, ahora se dispersan con gas pimienta. Eh, Y Algunos latigazos. dicen que apenas se retiren los pocos periodistas internacionales que quedan, van a volver los balazos. Es posible. Esperemos que esto no ocurra, ¿verdad? Y que las negociaciones entre Occidente y los talibanes puedan salir de la mejor manera para las personas que viven en Afganistán. Así que bueno, básicamente, al parecer esto ha sido todo. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. No, nada más por mi parte. Por mi parte tampoco. Entonces, muchas gracias Max por estar con nosotros en este capítulo, muchas gracias Senko que después de un par de semanas hemos vuelto a sacar un capítulo del Mundo desde el Sur, y a la gente le pedimos que nos sigan, ¿verdad?, en redes sociales, en Dextera_Domini en Instagram. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Jaque, como siempre les digo que hagan ejercicio, necesitamos gente muy fuerte para cambiar este país. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.